le agradezco antes que nada al IMCO y a México Cómo Vamos su disposición, sus ganas de acomodar este webinar. Y Monse y Carlos Elizondo, les agradezco muchísimo su participación. Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Yo voy a hacer una pequeñísima presentación de Montserrat Ramiro y de Carlos Elizondo, nuestros panelistas, y después empezaremos con una especie de posicionamiento, aunque esa palabra no me gusta, empezaremos con una especie de foto de dónde está el sector eléctrico en este momento, después dónde está el sector petrolero en este momento, y luego platicaremos del futuro, dónde queremos estar o dónde debemos estar, cuál es la visión de país que queremos tener. Vamos a ser muy puntuales, vamos a dejar alrededor de 20-25 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, todos aquellos que tengan preguntas y respuestas, pónganlas en la sección de ahí abajo que dice preguntas y respuestas abajo en su pantalla a la derecha. Esas, las únicas preguntas y respuestas que vamos a tomar son las que estén ahí, así que les agradezco que todos las pongan claramente y claramente si van dirigidas a Montserrat o dirigidas a Carlos para que esto sea más fácil y más amigable. El seminario lo vamos a grabar para que después esto viva en redes y todos lo podamos consultar, porque estoy segura que aprenderemos muchísimo de ello. Antes que nada, antes de leer sus pequeñas semblanzas, les doy las gracias, Montserrat, gracias, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar. Primero les presento a Montserrat. Montserrat Ramiro es licenciada en Economía por el ITAM y es maestra en Economía por la University College en Londres, donde también tuvo una especialidad en Economía Ambiental y en Recursos Naturales. Cuenta con diplomados en Finanzas y en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad de Harvard y desde 2018 es miembro del programa Eisenhower Fellowships. Montserrat fue nombrada comisionada en la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, por el Senado en 2014 por un periodo de 5 años. Entre 2017 y 2019 presidió la Red de Reguladores Económicos, la NER, de la OECD. Fue directora de energía en el IMCO hace algunos años y hace otros tantos años estuvo en la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex y en la Subdirección de Finanzas en la filial PMI Comercio Internacional. Como ustedes ven, Montserrat tiene más de 20 años de experiencia en temas de energía y de medio ambiente y de recursos naturales. Monse, muchísimas gracias, bienvenida. Vamos con Carlos. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra tiene maestría y doctorado en ciencia política por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Entre 1991 y 1995 fue profesor e investigador en el CIDE. A partir del 95 fue director general de la misma institución, hasta su nombramiento como embajador de México ante la OECD en el 2004. En el 2007 regresó al CIDE como profesor e investigador. A partir del 2016 es investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, del Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México. Ha publicado diversos libros, el último es Los de Adelante Corren Mucho, que está muy leído y muy acomodado en mi librero, Desigualdad, Privilegios y Democracia. Tiene una columna semanal en Reforma los domingos, lean la de Camas Libres de este fin de semana, que estuvo muy buena y muy dolorosa. Conduce el programa Primer Círculo todos los lunes en ADN 40 junto con Federico Reyes Heroles. En septiembre de 2014 fue nombrado consejero independiente de Pemex, cargo del que renunció en abril de 2019. Como ven, tenemos a dos grandes expertos en temas energéticos y no quiero robarme más tiempo. Así que, Monse, me gustaría empezar contigo. Platícanos dónde estamos. Vamos a dividirlo así para que sea muy fácil. Mercado eléctrico, mercado de hidrocarburos, o sector eléctrico, sector de hidrocarburos. Monse, ¿por qué no empezamos contigo? Y dado que tu área de expertise es la parte eléctrica, nos cuentas dónde está México en la parte del sector energético. Claro, para eso les voy a compartir mi pantalla para que puedan seguirme en algunas de las láminas que nos pueden servir para ejemplificar un poco de lo que les estoy hablando. Listo. Bueno, ¿cómo es un sistema eléctrico y cómo funciona en México? Al día de hoy, como pueden ver en la pantalla, México tiene este sistema eléctrico. Voy a hacer una aclaración. Yo no voy a hablar de reforma energética o no. Voy a simplemente referirme al marco regulatorio y jurídico actual en nuestro país, y así es como funcionamos hoy en términos de lo que la ley dice, la Constitución y la regulación. Entonces, en todos lados del mundo existe, el sistema eléctrico se divide en generación, transmisión y distribución y el suministro y comercialización a los usuarios.
que en las palabras de, digamos, la jerga técnica se dicen cargas, ¿no? Entonces, la demanda es la parte que ustedes van a ver en su lado derecho de la pantalla y la generación, que es la producción, en el lado izquierdo de la pantalla y, digamos, el transporte y la distribución son la transmisión y la distribución eléctrica. La manera en la que esto está organizado en México y en el mundo, no hay una diferencia importante en casi ningún sistema eléctrico en el mundo, es que tienes tienes un regulador que su función es simplemente asegurar que el consumidor tenga energía en todo momento al precio más bajo posible y con la calidad más constante posible, que en nuestro país ese regulador es la CRE. La CRE fija las tarifas de transmisión y distribución, que son justamente la parte regulada del mercado eléctrico. La generación es un segmento que está abierto a la competencia y el suministro y la comercialización de igual manera. Hay un agente muy importante y que últimamente ha tenido mucha controversia, pero es fundamental entender qué hace, y ese es el SENACE. El SENACE lo que es un árbitro en términos de quién sale y quién entra a la red de transmisión, qué generador inyecta su energía y en dónde la saca, pero no solo eso, sino que determina, dependiendo de la hora del día y del nivel de congestión, es decir, como de demanda y oferta, tanto de la red de transmisión como de uso de electricidad, determina los precios de la energía en distintos puntos. Eso es el operador independiente del sistema. Como parece lógico, o debiera ser lógico, el operador independiente del sistema no puede estar asociado a ningún generador, puesto que tiene que ser completamente autónomo en términos de la decisión de quién entra, de qué energía entra y qué energía sale de la red. Entonces es fundamental entender que el operador es independiente y lo que tiene como objetivo es que en todo momento la red se opere con seguridad, es decir, que no se quemen los cables y que la energía tenga una calidad suficiente para que nuestros aparatos, para hacerlo, para simplificarlo, nuestros aparatos no tengan ningún daño, ¿no? Porque la red, digamos, una parte fundamental de la energía eléctrica es que tiene variaciones en su voltaje y frecuencia, y entonces tiene un reto técnico y tecnológico para poder manejarla de tal manera que el enchufe siempre tenga el mismo voltaje y que no tengas bajadas y subidas de ello. Entonces, bueno, digamos, así es el sistema eléctrico en México. La evolución del marco jurídico en México ha obedecido fundamentalmente a dos cosas importantísimas y ha venido evolucionando en el tiempo. Desde, digamos, anterior a 92 se hizo, digamos, se consolidó una industria mexicana, pero en general, digamos, los grandes cambios regulatorios se han dado en 92, en 2008 y en 2013. El hilo conductor en esto es que el desarrollo económico de nuestro país y el lugar de México en el mundo y el contexto global en términos del cambio climático. Entonces, en 92, básicamente los cambios regulatorios y jurídicos se debieron a la necesidad de hacerle frente a la entrada al Telecán, que llevaba consigo una necesidad de hacer de México un país competitivo en términos de sus productos. Y esto nos lleva a entender a la energía como no un sector en sí mismo, sino el proveedor de competitividad para el resto de la economía. Todo lo que hacemos requiere de energía de una forma o de otra. Entonces, el sistema eléctrico, y después Carlos hablará de la parte de combustibles, el sistema eléctrico es fundamental para determinar la competitividad de la economía mexicana, de los productos que la economía mexicana ofrece y los servicios que la economía mexicana ofrece. Y entonces, digamos, el primer gran cambio regulatorio se debió a la necesidad de hacerte de energía más barata, con mayor calidad, y para eso, evidentemente, siempre te enfrentas a una restricción presupuestal. ¿Cuál es el mejor uso de los recursos públicos?
el que el Estado incurra en inversiones que otros pueden hacer o permitirles a los demás invertir en aquello que saben hacer bien y que lo van a hacer de manera rentable. El siguiente gran cambio se da alrededor de 2008, en donde el hilo conductor de ese cambio tiene muchos aristas, pero digamos, en el afán de hacerlo simple y rápido, el gran cambio en ese sentido tiene la necesidad de insertar a México en la transición energética, la integración de renovables y la lucha en términos del cambio climático. Para eso se generaron una serie de instrumentos que, si bien tenían como objetivo integrar renovables, lo hacían sin incurrir en subsidios. Y eso es muy importante para la discusión actual. No, se calculó, a diferencia de en otros países, en ese momento la administración pública hizo un cálculo consciente de que todos los instrumentos que llevaran a integrar renovables y hacerle frente a la transición energética, que digamos, después hablaremos más sobre eso, pero digamos, es algo que es imparable, no tuviera un costo al erario y por lo tanto al consumidor y a los contribuyentes. El siguiente gran cambio fue la LIE de 2013. Y lo que hace es básicamente ser un compendio de los esfuerzos que estaban contenidos en el 92 en términos de permitir la apertura en la generación, es decir, tener un mercado competitivo de energía, y después el esfuerzo de 2008 de hacerlo a través de integración de renovables y transición energética. Lo que hace es que clarifica todas una serie de figuras que ya existían en la regulación y las vuelve muchísimo más simples, claras y que además pretendían asegurar una cancha pareja para todos los participantes y así tener como beneficiario único al consumidor eléctrico. Y por lo tanto eso que tuviera una derrama a la competitividad del país. Entonces, eso no los voy a aburrir, digamos, hay varias figuras de cómo se podía participar y cómo se puede participar hoy en el sector eléctrico. Una cosa muy importante de hoy es el porcentaje de la capacidad, que es la capacidad de poder generar electricidad, y generación, que son la electricidad realmente generada. CFE tiene la capacidad de generar 59% del total de energía en México y genera, de hecho, 54% de esa energía. Y lo hace a través de distintos esquemas. Esto es, el azul que ven ahí es CFE, y lo demás que tenemos son las otras figuras en donde participa la inversión privada. Ahora, lo que es muy relevante, y aquí me gustaría mucho concentrarnos, es en el tema de quién es más barato y quién no es más barato al producir. Hay mucho revuelo alrededor de los renovables son caros, los participantes privados han sido una carga para CFE. Es muy importante que en términos más allá del discurso podamos ver los números y podamos comprobar que estas afirmaciones no son ciertas. Y lo que resulta del análisis numérico y cuantitativo de las cosas es que la generación privada, se llama, ahí el nombre que está es PIE, porque es productor independiente de energía, que era una figura de la antigua ley eléctrica, en donde son evidentemente participantes privados, es 35% más barata que la de cualquier planta de CFE. Y luego tenemos esta cosa que todo el mundo hemos escuchado de las subastas de largo plazo. Las subastas de largo plazo son subastas que diseña y compra CFE suministro básico, y ahorita voy a poner atención en explicarles eso, suministro básico para comprar energía que consumimos todos los usuarios en suministro básico, que somos fundamentalmente pequeños comercios, residencial y muy pequeña industria. Entonces, esas subastas eléctricas que son absolutamente todos los proyectos son renovables, son de energía renovable, que compra CFE, son
no solo más baratos que la generación de CFE, sino que es 30% menor que los combustibles que se utilizan en los ciclos combinados de CFE. Y eso significa, los ciclos combinados lo único que quiere decir son turbinas en donde calientas agua a través de gas natural, o sea, el combustible es gas natural, calientas agua, el vapor pasa por una turbina, esta turbina se mueve y genera electricidad. O sea, toda la sofisticación alrededor de ciclo combinado básicamente es hierves agua, haces vapor, pasa por una turbina, se genera electricidad. Entonces, digamos, esta lámina es importante simplemente para poner en su lugar cada uno de estos conceptos. Y en donde no tendría por qué haber una carga. Y aquí me dedico a hablarles sobre CFE. CFE hoy y siempre, digamos, CFE está a lo largo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica. Es generador porque tiene plantas de generación. Es el único que transmite y distribuye en México porque tiene el monopolio natural de la transmisión y la distribución. Y además, es el que le suministra a los usuarios normales como ustedes y nosotros en suministro básico, se llama suministro básico. Aquí lo interesante es que CFE tiene dos cachuchas distintas y fundamentalmente tienen incentivos completamente opuestos. Su cachucha de generador tiene como objetivo poder colocar su energía al precio más alto posible, ¿cierto? En su cachucha de suministro básico, como es el que compra la energía y la vende a los usuarios, tiene el incentivo de comprar la energía más barata posible para podérsela vender a los usuarios y que estos paguen una tarifa lo más barata posible también. Entonces, si se dan cuenta, CFE dentro de sí mismo tiene una lucha de fuerzas interna que en el caso específico de la generación y del suministro son absolutamente opuestos. Entonces hay que, digamos, en el tema de analizar el sistema eléctrico mexicano y, por supuesto, CFE siendo un actor muy importante y para este gobierno importantísimo, es muy relevante poder decidir cuál de esas dos fuerzas es la más potente y cuál de esas dos fuerzas va a ser la que de alguna manera determine las finanzas de CFE y por lo tanto también las finanzas públicas del país. Porque sin duda nadie quiere que los consumidores paguen más por una energía que sea la misma y por supuesto tampoco nadie pretende o nadie debería querer que ésta se genere de una manera sucia o muy contaminante. Lo dejo aquí porque creo que ya me estoy pasando. Así es, Monse, qué bueno que te diste cuenta del tiempo, porque ahora es el turno de Carlos Elizondo. Gracias, Monse, por la parte eléctrica, que yo creo que la mayoría de nosotros o de los que estamos oyendo, seguramente habrá algunos expertos, pero la mayoría es nuestro contacto con el mundo eléctrico es cuando prendemos el switch, ¿no? Y cuando pagamos el recibo, o sea que es importante entenderlo. Carlos, ahora nuestro contacto con el mercado de hidrocarburos, que seguramente para la mayoría de los mortales es nada más cuando cargamos gasolina. Así que te agradecería muchísimo que nos des un poquito de luz de cómo funciona Pemex y cómo funciona este mercado. ¿Se ve bien mi pantalla? Gracias, Valeria. Vemos como dos slides. Tienes una grande y una chiquitina, donde se ven las dos diapositivas. Ahorita lo arreglamos. Ahí está, ¿no? Ahorita. Déjalo que piense y ahorita. Ahí está, ya, listo. Primero, Valeria, qué gusto, gracias por la invitación. Montserrat, qué gusto estar contigo también. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Las preguntas que hace Valeria son muy importantes. Voy a tratarlas de resumir en los 7 minutos de la siguiente forma. Lo primero, tratar de explicar por qué era indispensable la reforma energética. Yo sí voy a hablar de ella. Si además pagaron o no dinero para los legisladores, pues es un problema de otro tipo. No se ha aprobado ni mucho menos, pero no es algo que diga si la reforma estuvo bien o mal hecha. Esta se debe de poder defender en sus términos. Y la razón por la que había que hacer una reforma en materia de hidrocarburos es porque Pemex, es muy sencillo explicar cómo en el mercado se la reforma, Pemex hacía todo. Pemex era el único que podía extraer crudo, refinarlo, importarlo, distribuirlo, era la única marca que existía y esto no es algo que veamos en ningún otro país del mundo,
es una decisión política que no tiene lógica económica, que implica un enorme riesgo para el suministro de un energético en manos de una sola empresa, tenía un costo para los consumidores y para el fisco muy alto, y sobre todo, y esa es mi primera lámina, pues el crudo se estaba acabando o se está acabando. Pemex fue grande en el pasado por esto que se llamaba Cantarell. Cantarell fue descubierto, bueno, pues en los 60 realmente, se empezó a desarrollar con Díaz Serrano, tuvo una trayectoria espectacular, es uno de los 3 o 4 yacimientos más grandes que ha tenido el planeta Tierra. Estas cosas no se dan pues, más que de vez en cuando, tuvimos la fortuna o la desgracia de tenerlo. Lo administramos bastante mal, como pueden ver, es una curva muy pronunciada que cae muy rápidamente, seguramente se sobreexplotó por razones políticas, porque el presidente Fox le habían prometido que iban a poder producir más de 2 millones de barriles en Cantarell y 3.2 o 4 en total para Pemex. La sobreexplotaron, luego vino esta caída brutal. Entonces, en una empresa que dependía de un yacimiento de este tamaño, pues había un problema. Teníamos la fortuna de tener otro bastante bueno, que se llama Kumalov-Sab, mucho mejor explotado, que pudo pues, compensar una parte importante de la caída, no toda, pero ya entró en fase de declinación. Este es como debe ser, va a tener una meseta, ahora hablando de aplanamiento de las curvas, va a tener una meseta mucho más larga, lo cual es lo correcto, pero también se va a acabar, y lo que no viene de ninguno de estos dos yacimientos, pues también ha disminuido, son yacimientos de vida mucho más corta, y estamos frente a un Pemex hoy mucho más chico que en el pasado. Y si comparamos, digamos, lo que le pasó a Estados Unidos y lo que le pasó a México en las 2 décadas de este siglo, se ve claramente cómo en el 2010 hay una reforma, hay un cambio tecnológico que le permite a Estados Unidos incrementar de forma importantísima la producción, primero en aguas profundas y luego con el famoso crudo no convencional. En aguas profundas la cuenca la compartimos, es el Golfo de México. En petróleo, no, en crudos hidrocarburos no convencionales, compartimos una de las cuencas más importantes, la que está en el sur de Texas, y sin embargo nosotros no podíamos desarrollar ninguna de estas dos, porque Pemex, de lo que sabe, es de campos de otro tipo y no tenía ni la expertise ni el capital para poder entrar. Por eso había que hacer la reforma. Esta era la trayectoria de la producción del crudo antes de la reforma. Aquí ustedes no podían saber dónde vino la reforma porque venía la caída bastante marcada. El nuevo gobierno lo ha logrado estabilizar, no a los niveles que nos dijo que lo iba a lograr, pero ciertamente pues, darle toda la carga del sector de hidrocarburos a Pemex es muy complicado para Pemex. Una muestra de cuán complicado son 3 cosas. La primera, esto. El gobierno de López Obrador dijo, no vamos a hacer más licitaciones, no traje datos de las licitaciones, es realmente un pedacito de las reservas que tiene México, el grueso de las reservas las tiene Pemex o las tiene la CNH, o sea, no se han licitado. A Pemex le dejaron todo aquello que ya había explotado, y entre ellos estaban estos campos que les llamaron prioritarios, 20 campos que dijeron es lo que nos va a poder permitir recuperar la producción y estabilizarnos por arriba de los 2 millones de barriles o cerca de los 2 millones de barriles. Esta línea es lo que se esperaba produjeran los campos prioritarios en el 19, esto es lo que se esperaba que produjeran en el 20, y la trayectoria de la curva la por sí misma. Este es el reto, la razón por la cual había que hacer una reforma petrolera. Había que darle las reservas a quien las pudiera explotar mejor, y si todos los huevos se ponen en la canasta de Pemex, iba a ser muy difícil, como lo está experimentando ahora el gobierno, hacerlo. Como saben ustedes, la reforma tuvo un principio muy sencillo. Las reservas siguen siendo de los mexicanos. La única diferencia es que Hacienda ya no es la que decide cuánto puede desarrollar Pemex, y Pemex no es la que decide cómo lo va a desarrollar, sino ahora hay un organismo con autonomía técnica, aunque no constitucional, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la encargada de maximizar el valor para los mexicanos de nuestras reservas. Esa figura arranca con la reforma de Calderón y se sofistica con la reforma de Peña Nieto, la del 2013, y ese es un organismo que lo que hace es, pues pone al mejor postor
las reservas que no ha desarrollado Pemex. Pemex pudo haber entrado a todas. Su límite era su capital y sus capacidades de gestión. Y los dos pues, están por definición limitados. Ninguna empresa le podría entrar a todo. Y de hecho, las empresas casi nunca le entran solas. Algunas de las licitaciones salieron también que este campo que ganó Eni, pues lo que se va a quedar el gobierno es similar o mayor a lo de los campos previos a la reforma petrolera. Entonces, esa era la lógica, por eso había que hacerla. El otro tema, por supuesto, es el mercado de refinados. México, como se ve acá, cada vez importaba más gasolina. Aquí sí son los datos del 14 en adelante. Pues, ¿por qué? Pues porque la demanda, parte del crecimiento mediocre que teníamos, pero crecimiento que tuvimos, la capacidad de adquirir nuevos vehículos, etcétera, pues llevó a un crecimiento importante del consumo de la gasolina y por lo tanto de la necesidad de o producirla o importarla. Pemex históricamente ha perdido en sus refinerías. Cuando yo llegué al consejo, todavía se llamaba Pemex Refinación y había perdido, si recuerdo bien, los últimos 15 años, una cantidad considerable de dinero que en el año previo a la reforma rondaba los 100,000 millones de pesos, si no recuerdo mal, puede ser un poco menos. Entonces, para Pemex no hacía sentido producir más gasolina, tenía capital escaso, sus refinerías son viejas y obsoletas, habría que abrir el mercado para que si alguien veía negocio en la refinación, que lo hiciera, y para tampoco depender de un sistema de distribución congestionado que incrementaba los costos y que sobre todo nos volvía muy vulnerables. Hoy el presidente quiere recuperar la soberanía energética, nos dice, pero lo importante no es la soberanía energética, lo importante es la seguridad energética. Y esto no pasa por quién importa, sino pasa por cuántos importan, de dónde importan, cuánto almacenamiento tienes, cuántos ductos tienes, hay redundancias o no, y nada de eso existía previo a la reforma, porque Pemex no tenía incentivos de invertir en algo que además pues, Hacienda le regulaba el precio por debajo del costo de operación para Pemex, y el resultado es que en todos los ductos, los de gas también, que no voy a hablar de ellos, pero la reforma detonó un aumento importante en los ductos de gas que nos permiten traer el gas más barato que existe en el mundo, que es ahí de la cuenca del sur de Texas, y en el caso de los hidrocarburos, de las gasolinas, pues tenemos este tema. La proporción de gasolinas importadas ha bajado porque ha caído la demanda, no por otra razón. El mercado que era absolutamente de Pemex era el único que podía vender. Si lo vemos, se ha vuelto, digamos, Pemex siguió vendiendo cantidades no muy distintas, empezó a perder poco a poco market share y por supuesto con la caída del consumo de las gasolinas, para Pemex fue mucho más doloroso que para los privados, que también, digamos, vieron reducirse un poco sus ventas, pero muchísimo menos que para el caso de Pemex. Hoy es un mercado en principio abierto, pero por supuesto los reguladores que tendrían que tener una autonomía real frente a la empresa petrolera y tomar las decisiones con base en una lógica que estimule la competencia, que premie al más eficiente, no es algo que lo vea con buenos ojos este gobierno. Para el gobierno, que haya una regulación asimétrica, es decir, que a Pemex se le regule de una forma distinta por ser el dominante, se le obliga a compartir, por ejemplo, con ciertas reglas, el espacio disponible en almacenaje de gasolinas, etcétera. Para el gobierno es una forma de subsidiar a los privados y se ha ido, digamos, sin cambiar la ley, complicando la competencia, pero una serie de autorizaciones que ya venían desde antes pues, han permitido diversificar las fuentes de importación de gasolina y tener pues, alternativa de marcas en el caso de la gasolina. Ahora, no olvidemos que la ley de Pemex obliga a la administración de Pemex a tomar decisiones con base, es un gran cambio de la reforma, es con base en cuánto recursos les deja a Pemex. O sea, cómo maximizamos como empresa el valor de nuestras acciones, cómo generamos más dinero. Este es el famoso EBITDA. Valeria les prometió que no usaríamos palabras domingueras. Lo único que dice esto es cuánto efectivo se genera antes de pagar impuestos, o sea, aquí no importa cuánto le quite el gobierno,
antes de la depreciación y antes del pago de intereses. Entonces, esto es el efectivo que genera Pemex. Como ven, pues venía estable a $100 por barril, es muy fácil, empezó a caer el barril, aquí llegó a $15 por barril, se volvió negativo, se logró recuperar a pesar de que el precio nunca regresó a los niveles que tenía acá y la producción que teníamos era mucho menor. ¿Por qué? Pues porque se empezó a implementar la reforma petrolera con esa lógica, no la lógica que ha dominado en Pemex siempre, que es producir, producir y producir, sin importar mucho cuánto cuesta, y ahora pues podemos ver que la vida ha estado cayendo. Voy a terminar con algo que nos vincula con el siguiente punto, que va a ser Montserrat, que es donde se engarzan Pemex y CFE, y donde se vuelve más cuestionable la decisión de aumentar o tratar de aumentar el procesamiento de crudo, porque no han sido tampoco muy eficaces, y por supuesto en construir una nueva refinería. Y me refiero a que cuando tú procesas crudo en nuestro sistema de refinación nacional, tú llegamos a procesar toda esta cantidad, ha estado bajando y se ha mantenido más o menos en los niveles a los que esta administración tomó. El 17 fue muy malo para Pemex, porque tuvo que cerrar algunas plantas porque no estaban generando dinero, estaban generando demasiado combustóleo, y lo que decidimos fue pues tratar de maximizar pues, el valor de lo que generábamos y no la capacidad de producción. Este gobierno se ha recuperado, digamos, un poco el procesamiento de crudo, no ha llegado en un mes, digamos, en un día concreto, a los 800,000 barriles de procesamiento de crudo que el presidente alguna vez presumió en alguna mañanera, pero la mala noticia cuando procesas crudo, generas combustóleo. Si el crudo se rompe en gasolina, diésel, etcétera, y al final sobra una cosa que se llama combustóleo, que vale menos que el crudo, entonces estás generando mucho combustóleo, que además ahora es dificilísimo vender. Antes la CFE se lo tenía que consumir a costa de nuestra salud, pero no solo es más caro que el gas natural, sino contamina muchísimo. Los problemas de azufre que tiene la termoeléctrica aquí de Tules por el combustóleo. Esta métrica muy sencilla nos permite darnos cuenta de que antes, pues, por cada barril de combustóleo que procesábamos, pues procesábamos 5 barriles de crudo para generar un barril de combustóleo. En junio procesamos 3 barriles de crudo para generar un barril de combustóleo, es decir, cada vez somos más ineficientes. Es un mínimo que habíamos logrado en junio del 18, cuando se decidió, por una serie de razones de mantenimiento. Como ven, es una curva muy móvil porque depende de cada planta que se va descomponiendo. Y con esto termino, Monse, para que lo puedas vincular con tu siguiente tema. Gracias, gracias, Carlos. Bueno, pues ya tenemos una foto bastante más clara, o por lo menos desde donde iniciamos, de dónde estamos en el mercado eléctrico y dónde estamos en el de hidrocarburos y dónde se unen, porque ese era un poco un misterio, ¿no? O sea, de repente pensamos en el mercado energético como completamente separados, pero por lo que nos cuenta Carlos, pues todo parece indicar que se unen en esta parte de combustóleo. Monse, yo quisiera que me dieras relativamente breve para que demos tiempo de preguntas y respuestas, o por lo menos de una pregunta y una respuesta, de cómo ves el futuro en el mercado eléctrico, hacia dónde tenemos que ir, casi que dónde quisiéramos estar si seguimos las mejores prácticas. A ver, y creo que la manera de empezar a contestar eso es hablar de... Te oyes mal, no, acércate un poquito más. ¿Ahí me oyen? Ahí te oímos mejor, okay, sí. Perdón. Bueno, una manera de contestar esta inquietud es hablando justamente de esta conexión que hay entre Pemex y CFE, que no quiere decir que sea una conexión entre el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, sino que en nuestro país y en los sistemas eléctricos de antes, una manera de generar electricidad era a través de quemar combustóleo. Y ahí es donde, digamos, hay un círculo virtuoso entre tecnología y transición energética y eficiencia en el tema de cómo producir esta energía y cómo es cada vez más barata. El combustóleo hoy día ya no se puede quemar ni siquiera en vehículos costa afuera, porque está prohibido. Porque, o sea, suena que es un horror el combustible, por lo que estás comentando. El combustible es un horror en términos específicamente por su contenido de azufre. El contenido de azufre de nuestro combustible es de 500 partes por millón o más, y por lo tanto no tiene un mercado. Entonces,
el problema con esto es que en realidad hacen, digamos, entre más refinas y entre menos eficiente eres al refinar, tienes más combustóleo que hoy además no tiene una salida. ¿Y dónde lo pones? ¿Qué haces con él? Y creo que un vínculo mal entendido entre la electricidad, el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos durante esta administración es tratar de, para poder aumentar la capacidad de refinación, sin que esto requiera cantidades importantes de inversión para mejorar esa capacidad de refinación, le han pasado ese combustóleo a la CFE y lo ha tenido que quemar. Esto no solo tiene un costo económico, que lo tiene, sino que tiene un costo ambiental y de eficiencia al producir, o sea, por megawatt hora, que es muy importante y tiene efectos sobre la salud de las comunidades alrededor de las termoeléctricas. Entonces, ahí es donde se unen en esta administración, porque hoy día en el mundo, y ahí es donde sigo hacia adelante, hacia dónde queremos estar en México, y es el camino de la transición energética, que no nada más es en términos ambientales, sino que la tecnología nos ha llevado a un punto en donde generar a través de renovables es más barato que generar a través de termoeléctricas como las termoeléctricas que utilizan combustóleo. Y en algunos casos ya son competitivas o más competitivas que los ciclos combinados, que son, digamos, todas las turbinas eléctricas térmicas funcionan igual. Calientas agua con gas o con combustóleo o con carbón o con energía nuclear, la pasas por una turbina y después generas electricidad. Entonces, hoy día, los ciclos combinados hasta hace 10 años o hasta hace menos eran la tecnología más eficiente con el menor costo, porque el gas natural, sobre todo en nuestra región de América del Norte, cayó de manera muy, muy estrepitosa. Entonces, sin embargo, la energía eólica en México es más barata que la energía producida a través de ciclos combinados con gas natural. Evidentemente queda todo este tema de la variabilidad, que no es lo mismo que intermitencia, en donde entre más renovables integres, menos variabilidad tienes, porque tienes muchísima más capacidad de planear un sistema, porque digamos en una región sopla el viento, pero no está nublado, y en otra región hay mucho sol y hay agua, pero no sopla el viento. Entonces, digamos, esto es una sofisticación técnica que hemos podido llegar a tener en los últimos años en las sociedades, en el mundo en general, en donde el precio es competitivo. Y entonces aquí viene la siguiente pregunta, que es ¿a dónde queremos llegar? ¿Y por qué esto es importante para México y para el mundo? Primero, el punto de la energía es que los consumidores, que es otra manera de decir las personas, puedan tener los satisfactores de la vida moderna en un mundo que trate de evitar el cambio climático para que no suframos las consecuencias de ello. Y por lo tanto, eso implica tener generación más limpia, más barata y sostenible. Por lo tanto, aquí es donde, digamos, los objetivos de soberanía energética son difíciles de entender, porque lo que tú necesitas es que los mexicanos cuenten con energía de calidad, barata y limpia para que su vida sea mejor y para que la economía mexicana crezca. Porque no nada más es prender los focos de tu casa, sino es que la electricidad hace que los productos que consumes sean mejores y más baratos. Entonces, la electricidad es un insumo fundamental para la vida moderna y por lo tanto tienes que tener un sistema que esté planeado para el consumidor, sea eléctrico o sea de otros productos. Y para eso necesitas evidentemente tienes que tener una planeación de largo plazo, porque además la tecnología evoluciona todo el tiempo. Lo que hoy es efectivo probablemente deje de serlo en unos años porque haya otra manera de producir mucho más efectiva. Y por lo tanto, ahí es donde entran los reguladores. ¿Y por qué los reguladores deben tener una visión de largo plazo distinta a la visión de corto plazo necesaria y lógica de la política pública y un gobierno en turno? Ahí es donde el regulador tiene que velar
por la igualdad en términos de los consumidores, que todos tengan los mismos derechos y tengan los precios más baratos, y que puedas tener un horizonte de planeación de largo plazo para que estas cosas se vuelvan realidad. Y ahí me parece que está el futuro en términos de transición energética y en términos de lo que es central, que son los consumidores. Y creo que eso es algo que hoy no se habla con toda la claridad. Tenemos muchos elementos dando vueltas, pero no los consideramos, el discurso no es claro en términos de quién es el beneficiario, por qué y cuál es el mejor uso de los recursos públicos. Y ahí creo que el papel de los reguladores, el largo plazo, la transición energética y los consumidores, todos apuntan a que la mejor respuesta es que la generación no la tenga que hacer una sola empresa. Muchas gracias, Monse. Carlos, yo siempre, desde que era chiquita, hace algunos ayeres, oía que el petróleo pues era un recurso no renovable y que se iba a acabar y que se iba a acabar y que se iba a acabar. A mí me llama mucho la atención el discurso de regresar al petróleo si nos enseñaron siempre que esto iba a durar solo unos años más. ¿Hacia dónde debemos ver? ¿Cuál es el camino de este mercado, de este sector hacia adelante? Sí, Valeria. Ciertamente en los 70, yo soy más grande que tú, el Club de Roma estaba en toda esta idea de que se iban a terminar los recursos naturales y el petróleo iba a ser uno de los primeros que se iban a terminar. La noticia hoy, Valeria, es que en el mundo vamos a dejar petróleo enterrado. Eso, lo que habría en todo caso es prisa de sacarlo, porque enterrado no vale absolutamente nada. Y lo más curioso de este gobierno es que ha tomado la decisión de regresar al petróleo, hacer una apuesta gigantesca en materia de inversión pública en petróleo y en refinación, de hacerlo ellos, o sea, no que lo haga un tercero, sino gastar el capital del Estado mexicano, correr el riesgo del Estado mexicano para en vez de sacar 300,000 barriles como esperaban, andar en 40,000, como lo mostré en la gráfica. A la par que dicen, no vamos a desarrollar, dice Pemex, aguas profundas. Entonces esas ya se quedaron en el subsuelo porque ni las quieres desarrollar ni las quieres licitar. Y Andrés Manuel López Obrador ha dicho, el presidente, que no vamos a hacer crudos hidrocarburos no convencionales. Entonces, el grueso de las reservas que el país tiene, una proporción importante de las reservas potenciales que tiene el país, ya no las vamos a desarrollar. Pero aún con el crudo convencional que no está en aguas profundas, si todo lo va a hacer Pemex, no lo va a poder hacer porque no hay capital ni capacidad de gestión suficiente para hacerlo. Pero la peor noticia, yo creo, Vale, es que si aún hoy el gobierno decidiera empezar las subastas nuevamente, esas que suspendió al inicio de su administración, lo más probable es que ya no hubiera interés en ellas. Las compañías petroleras, siguiendo lo que dice Montserrat, están ellas mismas evaluando cómo se enganchan con las energías renovables, que son el futuro, y cómo van administrando su cartera de hidrocarburos y de refinación de la mejor forma posible. Todas pueden ganar dinero, pero no está ahí el futuro. El futuro, por supuesto, está en los renovables. Más pronto que tarde, vamos a ver nosotros, seguro lo van a vivir nuestros hijos directamente, pues la mayor parte de los autos que circularán serán de electricidad, y esa electricidad va a requerir pues, esos retos enormes que nos contaba Montserrat, que en el fondo eso que dijo me parece buenísimo, es cómo tenemos la energía más barata sin destruir el planeta. Y a lo que estamos nosotros apostando es una energía cara que destruye el planeta. Es decir, no, suena súper buena apuesta, ¿no? No tengo los costos, tú nos mostraste los costos promedio de Montserrat, pero ¿cuánto será el costo de generación de Tula con combustorio? Que podría tener un gasoducto si acabaran uno de, creo que es de Transcanada, que pasa por Hidalgo, son 3-4 kilómetros, está bloqueado por alguien, el gobierno no se ve que tenga ningún interés en desbloquearlo. ¿Cuánto costaría, cuánto cuesta hoy esa electricidad que además mata, según los estudios epidemiológicos de salud pública, a miles de capitalinos por el azufre que respiramos? No, bueno, pues si nos eso le pones un sumas, panorama. estamos empeñando las finanzas públicas en inversiones de baja rentabilidad o de rentabilidad negativa. Lo dije de pasada, pero las refinerías en
Pemex pierden dinero. Si Pemex fue una empresa que le importara nada más el flujo de efectivo y no tuviera todas las restricciones políticas que tienen, tendría que vender, deshacerse de ellas porque pierden dinero. Y ahora queremos una nueva. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos dejas muy emocionados y muy ilusionados con las perspectivas que vienen. Carlos, una de las primeras preguntas la quiero hacer para ti. Nos preguntan, espérame. Carlos Herrera, en el TEMEC hay un capítulo, no sé si es el 8, si mal no recuerdo, donde habla, es un capítulo que a mí me pareció extraño cuando leí el texto del TEMEC hace unos meses por lo menos, donde decía o donde dice que la soberanía de México en el tema de hidrocarburos se mantiene. Uno, no sé bien en términos prácticos eso qué quiere decir. Y siguiente pregunta, en esa misma línea, ¿hay algo que pueda hacer el TEMEC en temas para ayudar a la competitividad y a la competencia en el sector energético en México? Afortunadamente esta pregunta se la pregunté hace poco a alguien que sí sabe, entonces realmente voy a transmitir lo que él me dijo y esta primera parte yo la conocía. Cuando le presentan al presidente López Obrador el texto del TEMEC, se enfurece pues porque está ahí la reforma energética, casi verbatim. Es un sector que se había abierto, se reconoce en el propio TEMEC, pues, que regula qué puede hacer y qué no puede hacer cada estado. Y entonces la solución que tuvieron fue poner algo así como lo que tú dices, y luego decir que en el TEMEC se respetarán todas aquellas condiciones que se han aceptado en otros tratados. Y en el TPP, que tiene un nombre nuevo después de que salió Estados Unidos, ahí está incorporada la apertura al sector energético, entonces por esa vía queda incorporado también en el TEMEC, aunque tiene la retórica de la soberanía. Pero en la práctica, si el presidente decidiera revertir la Constitución y volver a cerrar constitucionalmente el mercado de hidrocarburos y el eléctrico, tendría un problema frente a los inversionistas de Estados Unidos que podrían invocar la protección del propio tratado. Entonces, ahí está escondido, pero está. Gracias, Carlos. Monse, yo te quiero hacer una pregunta que nos plantea Valente Cisneros, que además debo de reconocer que Valente es fiel seguidor de todo lo que hace el INCO y de lo que hace México, cómo vamos. Así que, Valente, muchas gracias. Valente nos pregunta si es cierto que la CFE subsidia al sector privado. Este dicho que está tan en boga, que la CFE subsidia al sector privado y por lo tanto el sector privado un poco se aprovecha de la CFE. ¿Es cierto esto? No, en absoluto. Y de hecho, bueno, en unas semanas saldrán algunos datos importantes que pusimos en algunas tablas y así. Pero digamos, déjame contestar de manera conceptual y haciendo referencia al último punto que hizo Carlos. Y es la política energética del gobierno actual, creo que no solo pone en riesgo el futuro en términos económicos de los mexicanos, sino en términos de la atmósfera que respiramos. O sea, es así de grave. No nada más es los recursos públicos destinados a actividades que otros pueden hacer mejor y más eficientemente, sino que además pone en riesgo la viabilidad de la atmósfera en la que respiramos. Entonces es así de grave desde mi punto de vista. Y ahora, yendo hacia CFE, los renovables, los privados y cómo la CFE parece o dicen que la CFE subsidia a los privados. Esto no podría ser más falso. Y además se puede comprobar en términos de la información pública. Esto es, si uno mide si uno ve el desarrollo de las tarifas que son reguladas de suministro básico, puedes tener una relación muy cercana con caídas importantes en la tarifa de suministro básico y la mayor participación de los generadores privados. Gracias a que existe la generación privada en México, las tarifas de suministro básico en los últimos años no han crecido. Y no solo eso,
sino que la empresa de CFE Suministro Básico dejó de tener pérdidas. Esto es, Suministro Básico durante muchísimos años tenía algo que se conoce como insuficiencia tarifaria. Esto es la diferencia entre la factura y el costo al que compra esos megawatt horas que le vende a los consumidores. Eso existía porque, digamos, la participación privada era menor antes y por lo tanto el peso de los costos de generación de CFE era mucho mayor en el costo de generación total del país y por lo tanto, digamos, para no tener que subir la tarifa o la factura, el recibo de CFE que te llega, digamos, se subsidiaba esa tarifa y Suministro Básico tenía una pérdida por lo que no le daban en recursos físicos, pero que de alguna manera los subsidias o desde subsidios directos de Hacienda o como insuficiencia tarifaria en el balance de CFE. En los últimos años, CFE Suministro Básico ya no tiene insuficiencia tarifaria y los costos de generación de los privados, de todos los privados en cualquier tipo de permiso que tengan para generar, son sistemáticamente menores que los de las plantas de generación de CFE. Por lo tanto, ese concepto a mí me llama mucho la atención cómo, digamos, es tan fácil decirlo y tan fácil para la gente aceptarlo como cierto, cuando la realidad y los datos, que no son, no se pueden prestar a interpretación, simplemente son, indican exactamente lo contrario. Carlos decía cuánto es el costo de generación de Tula. Tula con el combustible de hace con lo que genera hoy con combustóleo, debe estar entre 1,800 por ahí, 1,800 pesos megawatt hora. Cuando una eólica o un proyecto de las últimas subastas de largo plazo tiene un costo promedio de 583 pesos por megawatt hora. Entonces tienes 1,800 contra 583. Los privados, digamos, y ahí, por ejemplo, alguien me podría decir, y estrictamente tendría razón, la comparación no se vale porque son distintas tecnologías. Pero si comparas entre ciclos combinados, puedes tener ciclos combinados de estos 1,800 pesos megawatt hora de CFE contra ciclos combinados de 800 pesos megawatt hora de los privados, que además se han instalado en México con la última generación de tecnología, etcétera, desde hace muchos años. Por lo tanto, no hay una razón que a mí me parece que es muy propia de nuestro tiempo y un poco como de la verdad alternativa y estas cosas, en donde me llama mucho la atención cómo es posible que un mensaje, al repetirse de manera sistemática, se convierta en verdad cuando los datos están ahí y son de acceso público para todos y que demuestran que esto no es verdad. Gracias, Monse. Sí, sin duda los datos Ahora, no están tan de moda. Me gustaría dejar muy claro que no solo no es verdad que CFE subsidia a los privados, sino que CFE, el Estado mexicano tiene que subsidiar menos a CFE gracias a los privados. Es absolutamente al revés. Wow. Pues qué bueno que lo aclaras y que lo pones con todas las letras claras. Carlos, la última pregunta te la voy a dar a ti. Antes de terminar, le quiero decir a todos, hay muchísimas preguntas, pero obvio no nos da tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer es me comprometo con todos los que tienen preguntas a que si me las mandan por correo, yo se las mando a Montserrat o a Carlos y los pongo a chambear. Yo no me comprometo a contestarlas. No, sí, Carlos, sí. A ver, Carlos, la última pregunta es para ti. Nos pregunta Valeria Vázquez. Yo creo que Valeria está tratando de ver el vaso medio lleno, lo cual me da mucho gusto. Dice, la intención del gobierno federal de dejar de importar gasolinas, ¿consideran que esto pueda representar una oportunidad para las empresas privadas, nacionales o extranjeras para consolidar sus actividades de importación? ¿Puede ser un incentivo para invertir en infraestructura de almacenamiento y logística? Pues mira, la intención del gobierno lo ha dicho, que el gobierno cree que esto, o dice eso el presidente, nos da soberanía energética. Lo ha dicho el presidente. ¿Qué pasaría si no pudiéramos importar gasolina? Tenemos que crearla nosotros. La gente quizás no sepa que en el 2017 los Estados Unidos nos dejó de vender gasolina, ni una gota. Pasó un huracán, el Harvey, se cerraron todas las instalaciones portuarias del Golfo de México
y salimos a comprarla a Rotterdam, quizá un poco más cara. Es un mercado líquido, literalmente. Riesgos de soberanía energética en todo caso es en los gasoductos, porque si nos cierran las llaves del gas, no hay sustituto posible. Lo único sería extraer nosotros el gas, pero como ese mercado no lo hemos querido desarrollar, porque no creemos en el crudo no convencional, entonces ahí está el gas en el subsuelo y lo tenemos que importar por estos ductos. Ahora bien, a la pregunta concreta de tu tocaya, la verdad es que pues, evidentemente si se deja de importar, pues habrá algunos ganadores, los proveedores de insumos a Tula o lo que sea, o a Dos Bocas, etcétera. Pero esa no es la forma en la que hay que ver un tema energético. Como lo puso Mons, pues hay que ver el pastel general. Uno, ¿cuál es la matriz más barata energética y más limpia posible? No va a ser usar gasolina hecha con en Dos Bocas, de un crudo pesado que requiere romperlo de una forma carísima. Cuando en Estados Unidos hay procesadores ya hechos para ese crudo pesado, que entonces ya amortizaron todo el costo de armar esta infraestructura, que les costaría usar el crudo ligero. Lo paradójico de Dos Bocas es que alguna lógica hubiera tenido hacerla de crudo para crudo ligero, que es lo que hoy sobra en el mercado, no el crudo pesado. Entonces, pues habrá ganadores, siempre los hay, pero la política pública tiene que estar a partir del principio de cómo, en el caso de la política energética, minimizo el costo, lo hago lo más limpio posible, genero los menos riesgos posibles, un sistema descentralizado siempre te da más flexibilidad, y la reforma energética plantea de hidrocarburos mecanismos para asegurar por ley cada vez mayor almacenaje posible. Cada uno de los importados tenía que garantizar un X días de suministro de gasolina o diésel. Eso lo han ido quitando, incluso están destruyendo las inversiones de almacenaje futuro. Entonces, la verdad, no puedo ver el vaso más que bastante vacío. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo para acabar justo en la hora acordada. Nada más agradezco, gracias al equipo del IMCO, Romina, Paola, Hugo, al equipo de México Como Vamos, Ana, Andrea, Paulina, gracias por ayudarnos a armar esto. A todos los que nos acompañaron, las preguntas yo me comprometo a mandárselas, Monse sí se va a comprometer a contestarlas, aunque Carlos ya nos dijo que no. Pero bueno, gracias a todos y sobre todo, muchas gracias, Monse, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por participar. ¿Y quién diría que hablar una hora de petróleo y de energía eléctrica se pasara tan rápido? Muchísimas gracias.